El día de hoy una receta de pan de muerto diferente. Vamos a hacer una rosca de pan de muerto deliciosa. Es una manera muy linda de poner a la mesa ese día el pan de muerto en forma de rosca. Recuerden que aquí en el canal encuentran el pan de muerto tradicional, que es la misma receta que voy a hacer, pero ahora la voy a hacer en batidora. La receta anterior la hice a mano. Por si ustedes no tienen batidor y quieren hacer el proceso a mano, busquen esa receta y únicamente le van a dar forma con ayuda de este video. También hay otra receta de pan de muerto relleno. Son muchísimas las variedades y la verdad están todos deliciosos. También pueden esta rosca hacerla rellena o utilizar alguno de los rellenos, el que sea su favorito, y hacer esta rosca rellena. Entonces, de verdad, echen a volar su imaginación y hagan el mejor pan de muertos para este 2 de noviembre. Vamos a empezar ya con la receta. Vamos a comenzar haciendo un prefermento. Voy a agregar aquí leche, que está un poquito caliente. Esta leche la tengo a 37 grados centígrados, 37, 40 máximo. Es muy importante tener esta temperatura para lograr que la levadura se vaya a activar. Si la tenemos muy baja, no se va a activar, y si la tenemos muy alta la temperatura, la levadura puede morir. Entonces es muy importante que sean 37 grados centígrados. Voy a agregar aquí un sobre de levadura instantánea y voy a agregar aquí de la harina que ya tengo cernida, voy a agregar 3 cucharadas, que no cernida, perdón, medida, 3 cucharadas, y voy a agregar 2 cucharadas de azúcar, de las que ya también tengo medidas, y voy a mezclar muy bien estos ingredientes a que se incorporen. Les tiene que quedar algo así. Si se fijan, la mezcla está súper líquida y ahorita nos vamos a dar cuenta si la levadura está buena, porque tiene que empezar a esponjar y a hacer burbujas. Entonces, una vez que está así, ya la voy a cubrir y la voy a dejar reposar. Este pan de muerto lo voy a saborizar con canela y con ralladura de naranja. Recuerden que la ralladura de naranja siempre es únicamente la parte naranja, sin poner la parte blanca, porque la parte blanca nos va a amargar mucho la preparación. Para preparar nuestro pan de muerto vamos a utilizar estos dos accesorios. Primero vamos a utilizar la pala para integrar todos los ingredientes, y cuando ya sea momento de amasar vamos a agregar y vamos a poner el gancho. Entonces voy a comenzar con la pala agregando harina, voy a agregar también el azúcar restante, un poco de sal, canela, la ralladura de la naranja, voy a agregar también 2 yemas y 2 huevos. Y voy a comenzar a integrar estos ingredientes. Una vez que están incorporados, detenemos la batidora. Vamos a agregar así el prefermento, que si se fijan ya empezó a hacer burbujas en esta parte. Lo vamos a agregar y vamos a comenzar a integrarlo. Una vez que está todo integrado, vamos a retirar nuestra pala y vamos a agregar aquí el gancho. Y vamos a comenzar a batir. Y vamos a empezar a agregar poco a poco la mantequilla. Vamos a batir aproximadamente por 10 minutos a velocidad 2, a que toda la mantequilla quede muy incorporada y la mezcla, la masa ya quede elástica. Vamos a tener paciencia, vamos a esperar ese tiempo a velocidad 2. Una vez que la masa se despegó de los lados, ya está lista. Vamos a retirar lo que quedó en el gancho. Vamos a poner un poco de harina en nuestra mesa de trabajo y con una ayuda de una espátula vamos a despegar toda nuestra masa. La volcamos, nos ponemos harina en las manos y vamos a formar una bola cerrando hacia la parte de abajo hasta que nos quede una bola lisa. Y una vez que la tenemos lista, la vamos a poner en un bowl previamente engrasado y la vamos a cubrir con un paño y a reposar 1 hora o hasta que duplique su tamaño. Ya una vez que leudó nuestra masa, la vamos a verter
en nuestra mesa de trabajo y nos vamos a poner un poquito de harina y la vamos a ponchar, a desgasificar un poquito. No mucho, nada más así una ligera aplanadita. Vamos a pesar primero cuánto pesa nuestra masa. 1035. Y vamos a cortar 7 piezas. Más o menos van a ser de unos 150 cada una. Lo que voy a hacer es que voy a poner 6 piezas alrededor de mi rosca y una la voy a dejar para lo que son los huesitos y los cráneos. Voy a usar una charola, esta es una charola de pizza, le puse un papel de horno y le voy a poner en el centro un recipiente de vidrio para que me ayude a conservar la forma de rosca. Entonces lo que voy a hacer es que estas piezas las voy a bolear. ¿Qué voy a hacer? Las voy a cerrar hacia adentro, ¿sí? Cierro hacia adentro, volteo y boleo. Y así lo voy a hacer con mis 6 piezas que van a formar mi rosca. Y una vez que las tenemos, vamos a ponerlas una enfrente de la otra. Van a estar separadas porque lógicamente al leudar y al hornearse van a crecer. Y nos va a quedar algo así. Y con esta masa que nos queda, voy a agregar un poquito de harina, porque esta masa la necesito que esté un poquito más firme para que se conserven las formas de los huesitos y de los cráneos. Una vez que ya integré la harina, voy a partir en 18 piezas. Y lo que voy a comenzar es hacer primero los huesitos. Primero voy a formar una bolita hacia adentro y ya que la forme, le voy a dar forma de rodillito y ya voy a hacer lo que se hace para formar los huesitos, que es abrir los dedos y presionar para que se formen los huesitos. Y ya que tenemos los huesitos, vamos a comenzar a hacer nuestros cráneos. Vamos a hacer unas bolitas hacia adentro y luego las vamos a bolear. Y así le vamos a hacer con los 6 cráneos. Y ahora sí, vamos a barnizar con mucho cuidado, con agua nada más, donde vamos a poner nuestros huesitos para que se peguen y vamos a formar una cruz. Los pegamos muy bien y en el centro vamos a poner el cráneo. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los panes. Y una vez que tenemos ya nuestros panes formados y listos, los vamos a cubrir nuevamente y los vamos a dejar reposar por media hora. Ya crecieron nuestros panes un poquito, dentro del horno van a crecer más. Los vamos a llevar a un horno a 180 grados centígrados por espacio de media hora, así tal cual como están. No los vamos a barnizar ni nada, ¿sí? Vámonos ya para el horno. Ya salió nuestro pan de muerto del horno, nuestra rosca. Es necesario dejarla enfriar por completo para después barnizarla con mantequilla y ponerle el azúcar. Si se lo ponemos cuando está caliente, va a hacer que se absorba toda y que quede muy humedecida. Entonces la voy a poner en una rejilla y la voy a dejar enfriar por completo. Ahora sí ya están los panes listos y vamos a comenzar a barnizarlos muy bien con mantequilla. Si se fijan, puse una charola en la parte de abajo para que todo lo que caiga en la charola y procurar no manchar tanto la cubierta.
Digo que si se mancha es lo de menos, se limpia y listo. Pero para no hacer tanto tiradero les paso ese tip. Perfecto. Y una vez que ya están bañados en mantequilla, voy a empezar a espolvorear el azúcar. Y ahora sí ya quedó aquí lista nuestra rosca de pan de muerto. La puse en este plato que es muy, muy mexicano. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Este pan es delicioso, súper suave, súper esponjoso. Esta receta ustedes ya la conocen y lo que quiero es que aprendan que de una receta se puedan hacer muchas cosas. Hacer panes mini, panes de tamaño normal, panes grandes como se los enseñé en la primera receta, rosca, panes rellenos, rosca rellena, o sea, las opciones son infinitas. Así es que echen volar su imaginación y no dejen de platicarme qué les pareció la receta o qué otra idea tienen. Muchísimas gracias y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.